manda. Es más, ni el obispo se manda, él lo mandaron. ¿Quién lo mandó? El Papa. Así de simple. Bueno, con decirles que una vez fue un cardenal a mi parroquia, al otro que estaba, yo llegué a misa y me dice la sacristana: padre, hay un padrecito viejito, dice que si le da chance de celebrar la misa. Y yo le pedí sus licencias y no las trae, porque tenemos que tener licencias ministeriales. Si yo voy a otro estado, a otra diócesis, no nada más llego, soy padre y ya, por eso voy a... Bueno, en Estados Unidos hasta nos piden carta de antecedentes no penales. Bueno, no así, se llama carta de moralidad, algo así, que no soy acusado ni penalmente ni canónicamente, que tengo licencias, que soy persona recta, que no tengo escándalos, que no soy pederasta, que no soy... Hasta ofende. Claro. O sea, porque te ponen ahí una lista y dices, pero que te la piden, si no, no puedes ir a dar una plática como ahorita. Sí, fui a Estados Unidos y el padre me contrató para decir una misa, para confesar 1 hora y para dar 2 horas de tema. Pero tenía que llevar toda mi documentación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son muy estrictos. Igual aquí. Entonces me asomo y veo al padrecito viejito y le digo: ¿sabes quién es ese padrecito? Es un cardenal mexicano y viene de Roma y tiene familia aquí. Entonces ya fui a ver y dice, y lo primero que dijo el padre: felicidades, qué bueno, por tu sacristana, así tienen que hacerlo. Que me nos pidan las licencias, yo no las traigo, padre, porque yo lo conozco, señor. Yo soy el párroco y yo lo autorizo. Pero yo, un cardenal, sí. O sea, no porque venga un obispo o el cardenal de México y nomás llego y quiero celebrar, tiene que tener el permiso de párroco. ¿No creen que es así? ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque, salud, por la belleza de nuestra iglesia, que somos una, y que tenemos que tener esa claridad nosotros, porque un mandato del Señor es que todos seamos uno, como nos dice Jesús, como el Padre y yo somos uno, así también ustedes, que todos sean uno en la diversidad. ¿Queda claro? Y eso es algo bello de la iglesia. No somos sectas. Los hermanos cristianos pues se han dividido al gusto, a la forma, a su estilo, y entonces surgen muchas sectas, ¿sí? Y se gobiernan de manera autónoma, pero no hay una unidad, ¿no? Crean su propio circulito. Y a veces por eso tienen tanto éxito, porque nada más es un grupito pequeño. No, aquí lo que tendría que tener éxito son nuestras parroquias, con grupos pues no tan pequeñitos, porque hay parroquias de 80,000 habitantes, donde el 95% son católicos. ¿Los imaginas? Pues por eso necesitamos de los laicos. No es que necesitemos, sino más bien la iglesia necesita de todos, para que todos colaboremos en nuestras parroquias. Y los movimientos son escuelas para los cristianos, pero al final del día todos tendríamos que tener un sueño de que en algún momento de nuestra existencia o de nuestro caminito sirvamos a nuestra parroquia. Sí, traigo mi gorrita de movimiento, pero soy primero feligrés de esta comunidad. Esta es una conciencia que tenemos que tener clara. Y los movimientos son escuelas de formación matrimonial, juvenil, en diferentes áreas. Hay tantos movimientos, en mi tiempo había como 40 movimientos de alcaldes. Bueno, hasta los religiosos. Actualmente en Querétaro son 84 congregaciones religiosas. Ninguna congregación religiosa llega aquí nomás por sus pistolas. Todas tienen que pedir permiso al obispo.
Y no nada más pedir permiso, sino tienen que entrevistarse y el obispo tendrá que discernir en la diócesis si es conveniente el poder acoger, recibir alguna congregación religiosa. O sea, no queda que nada más así llega. Y ya cuando llega, pues tienes que seguir la vida de la diócesis. Pues si el obispo dice, vamos a tener una reunión donde todos los padres tenemos que encontrarnos, dijo todos los que somos de la diócesis. Es que yo soy religioso, sí, pero eres de la diócesis, porque estás aquí en la diócesis. Y de hecho el obispo da licencias para que ejerza su ministerio dentro de la diócesis, aunque tenga que seguir sus propias reglas de su congregación religiosa. Y también el obispo es muy respetuoso de la autonomía de cada congregación, diversidad y comunidad. Es bien bonita nuestra iglesia, ¿no les parece? No les estoy contando nada nuevo, ¿verdad? Ay, qué bueno. Con esto quiero animarlos a que sí tengamos esa conciencia clara de nuestra condición de parroquia. Somos en nuestro lugar donde nos nutrimos, tendría que ser nuestra parroquia. Gracias a Dios aquí en Querétaro, bueno, pues hay muchas parroquias y a veces por la movilidad o por cuestiones históricas o por cuestiones familiares, bueno, pues podemos a lo mejor no estar en la parroquia de donde nuestro domicilio indica, pero no es conflicto, yo no soy celoso, ¿verdad? Somos una sola iglesia, ¿verdad? Y esta conciencia pues la tenemos que tener todos, pero bien clarita. Y en este sentido, ay, perdón, algo conmigo. No, pues, en este sentido, lo que hoy vamos a estudiar, pues es lo que se llama dentro de la actividad del obispo, el munus docendi. Es una de las tareas del obispo, de 3: gobernar, enseñar y santificar. ¿Qué nota del bautismo? Todos estamos llamados a lo mismo, ¿no? Entonces el obispo gobierna una diócesis a la cual sirve, le enseña como maestro, doctor, ¿sí? Y además santifica. Y una de las tareas importantes del obispo es la enseñanza. Y nuestro obispo, a menos de un año, un poquito más de un año de su servicio en esta diócesis, nos ha regalado una hermosa carta pastoral. Se le llama primera carta pastoral. Así los obispos tienen la manera de enseñar a través de circulares, a través de comunicados, a través de instrucciones, a través de normas o a través de cartas pastorales o de la predicación o de los mensajes. Por eso el obispo está casi siempre al día de lo que pasa incluso a nivel sociedad, ¿no? Que pasó esta situación tan tremenda en el inicio de la Cuaresma, ¿no? Estos actos violentos. Bueno, pues el obispo emite un comunicado invitándonos a seguir construyendo la paz. Y lo mismo hacen todos los obispos de México, que se unen como colegio, el colegio de los obispos. Y ellos se reúnen 2 veces al año y tienen también su estructura. Y vemos continuamente a los obispos que emiten comunicados frente a las situaciones sociales o eclesiales que vivimos. Hay que estar atentos también a sus voces. Y todos ellos pues son la voz del Papa.
pero no es voz propia, sino que es a la luz siempre del Evangelio. Nunca verán ustedes un mensaje, un comunicado, una instrucción que no sea el Evangelio. Nadie se predica a sí mismos. O sea, no es que es la postura de tal obispo, no. Todos estamos llamados a predicar el Evangelio. Es decir, a transmitir lo que Jesús nos enseñó. Y con la luz del Espíritu Santo, ir respondiendo a las diferentes realidades. Ahí tenemos al Papa Francisco, que nos trae, yo sí me canso de estar leyendo todos sus mensajes, todos sus, nos trae atareados. ¿Ya leyeron Amor y Leticia? ¿Qué fue eso? Sí. Es una exhortación muy bonita que sacó el Papa después de 2 años de trabajos a nivel mundial para los esposos. O sea, es una carta para ustedes. Y no la han leído. Bueno, algunos dicen que sí. Que el tema de la ecología, Laudato Si, sacó otro documento bien bonito que se llama Laudato Si. Ante todas estas situaciones de conflicto en la humanidad, Fratelli Tutti, ¿no? Todos somos hermanos. Otro hermoso documento que hay que leer, ¿no? Que hay que reanimar la vida del cristiano, el Evangelium Gaudium, ¿no? Al principio de su pontificado fue el primer documento que sacó. La alegría del Evangelio. Que todos estamos llamados a vivir la santidad. Gaudete et exultate. Otro documento hermosísimo. Que se ve que he leído, ¿verdad? Pues es que tengo que hacerlo. Porque como sacerdote y pastor también enseño. Es una tarea y uno tiene que estar al día a la voz de nuestros pastores. Entonces es otra exhortación que les hago. Un buen católico tiene que estar al día. Y si no lees todo el documento, bueno, al menos lo que facilitamos los sacerdotes es lo que les mandaron Fabio y Macario, ¿verdad? A propósito de esta carta, pequeñas cápsulas para darles a conocer, ¿no? Y así estamos. Entonces el Papa nos habla continuamente. Ya está preparando otro documento, seguro. Ahorita vamos a tener el Encuentro Mundial de las Familias del 22 al 26 de junio. No sé si ya les mandaron los links para que se conecten. Va a ser presencial y virtual desde Roma. Y tendríamos que vivirlo como familias. Es la Jornada Mundial de las Familias. Ya es la 10ª. Entonces hay que estar ahí. Y hay todas unas catequesis. No está la cosa, pero para decir, ay padre, pues ya con la tarea de los hijos y con el trabajo tengo, dense un ratito. En los católicos tenemos que cultivarnos, ¿verdad? También tenemos que estar continuamente escuchando la voz de Dios a través de nuestros pastores. Bueno, esta manera de justificar lo que hoy vamos a reflexionar. Y en este sentido, nuestro obispo saca su primera carta pastoral. Las cartas pastorales reciben el título desde las cartas pastorales del Nuevo Testamento. San Pablo a Tito, San Pablo a Timoteo, les llamaban cartas pastorales, ¿verdad? Que eran una serie de reflexiones para animar la vida del cristiano, de las comunidades, e impulsarlas a que den testimonio de su fe, ¿no? Entonces, esta es la tónica de una carta pastoral. Ahorita aquí en la diócesis estamos preparando muchos documentos. Preparamos el de las pequeñas comunidades. Ahorita estamos formando parte de una comisión para preparar toda
una documentación sobre las celebraciones de Santiago Apóstol, sobre todo porque en el año 2031 vamos a celebrar 500 años de la fundación de Querétaro bajo el patronazgo del apóstol Santiago, ¿no? Hoy estamos preparando una serie de normas precisamente para instruir a todos los feligreses acerca de las capillas privadas, por ejemplo. Se requieren normas. O acerca de los sacramentos, la confirmación, la preparación, los tiempos. Hay normas. Entonces hay que estar atentos a lo que nuestro obispo nos va enseñando y que conozcamos. No son caprichos, todo lo que se hace en la iglesia no creo que es un caprichito. Ay, se le ocurrió. No son ocurrencias, se requiere mucho trabajo y experiencia. Los años, tenemos 2000 años de experiencia, entonces, fíjense. Pues bien, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Ya se cansaron? Ay, ya empieza. Bien, entonces esta carta pastoral está fresquecita, está calientita. Apenas la emitió ahorita el 9 de febrero, precisamente, el 7 de febrero, con ocasión de los consejos parroquiales en su aniversario. Apenas es el 7 de febrero. Y la presentó a todos los consejos allí en la Basílica de Soriano. O sea, la presentó ante todas las diócesis. ¿Sí? Y surge pues esta carta que el título es muy provocador. Y vemos cómo nuestro obispo, tendríamos que agradecerle, o sea, está dando una respuesta ante una realidad que hemos sufrido. Dice el obispo, ante las crisis y pandemias de ayer, hoy y siempre, el mejor servicio al hermano es la evangelización. Ante las crisis y pandemias de ayer, hoy y siempre, porque no ha sido la única, ¿no? Y además, dice el obispo, siguiendo la voz del Papa, la peor de las pandemias no ha sido el coronavirus, la peor de las pandemias ha sido el egoísmo individualista. Donde parecía que ya habíamos aprendido algo de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y mira, apenas termina o medio se aplaca la pandemia y empieza la guerra. O sea, que necesitamos otra calentadita para que entendamos. No, señor. Entonces, el obispo, pues muy proféticamente dice, pues tenemos crisis sanitarias, tenemos crisis culturales, educativas, tenemos crisis económicas. Pero no es que las tengamos ahorita, venimos arrastrando. Dice, pero la peor de las crisis es una crisis antropológica cultural, que viene desde la raíz de cómo nos entendemos como seres humanos. Hay una crisis antropológica cultural, en donde está imperando una de las peores pandemias, el egoísmo individualista. Por eso cuando dice crisis y pandemias de ayer, hoy y siempre, pone de manifiesto la fragilidad humana. Dice, pues ante esas realidades que hemos vivido y que estamos viviendo y que seguiremos viviendo por el egoísmo del hombre, hoy, el mejor servicio que la iglesia, que tú como bautizado, que el movimiento, que cada uno de nosotros podemos dar al hermano, es la evangelización. ¿Y qué es la evangelización? Llevar la buena noticia de Cristo. Así de simple. A veces no alcanzamos a entender mucho. Evangelización. Evangelio viene del griego, evangelion, y era el grito que daban los emisarios
que venían del campo de batalla. Entonces no había telégrafo, no había WhatsApp. Entonces montaban al caballo y llegaban ante el emperador y decían: Evangelion, Evangelion, buenas noticias, hemos derrotado a tal ejército. Evangelion, Evangelion, ¿no? O sea, buena noticia. Y bueno, este concepto se asume y también lo escuchamos en los evangelios, ¿no? Que pues, se utiliza como la buena nueva, las buenas noticias. La iglesia nunca va a anunciar catástrofes. Cuando ustedes oigan gente de iglesia que nos hable de catástrofes, que nos hable de eso, no es de fiar. El secreto del Fátima, explicado por el cura, y nos va a revelar. A ver, eso no es evangelio. Nosotros no somos portadores de tragedias ni de malas noticias. El maestro nos enseñó: he venido a traerles la buena nueva. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa conato que oigan en YouTube y eso que hable de cuestiones apocalípticas y cosas venideras raras, ni lo abran. ¿No? Ni pregunten a su párroco. Y si su párroco se apoya en esas transmisiones de YouTube y no en la palabra de Dios, entonces no crean, porque también podemos correr el riesgo. Nos acudimos a la siguiente instancia. ¿Vamos bien? Entonces nosotros no anunciamos catástrofes ni malas noticias. La iglesia es portadora de la buena nueva, porque decimos que yo confío en Jesús, porque Él es mi auxilio, Él es mi fortaleza, todo lo puedo en aquel que me sostiene. Así de simple. ¿Hay crisis? Sí, pero lo puedo en el Dios del Señor. ¿Hay pandemias? En nombre sea de Dios. ¿O no? Acabamos de leer la palabra de Dios, donde a San Pablo le han acomodado una buena patiza. Se fue a predicar, lo agarraron, lo encarcelaron, lo patearon, lo golpearon, lo dieron por muerto y lo aventaron por ahí a las orillas de la ciudad. Fueron sus discípulos, lo recogieron, pensaban que estaba muerto y los despertó. ¿Y qué es lo primero que dice Pablo? Vámonos a evangelizar. Pues vamos a seguirle. O sea, en vez de decir: no, aguántame, no, ya sí, ya no puedo. No, pues Jesús nunca nos la puso fácil. Ser católico, bueno, es fácil con él, pero nosotros confiamos en Dios. Entonces, además, el reino al que nosotros aspiramos no es el de este mundo, es aspirar al cielo. Entonces, dice San Pablo: estaremos caídos, pero no vencidos. Ándale. Podremos sufrir pandemia, pero eso no nos va a deprimir. Bueno, los dos, los de locales. Salud. Salud. Bien, ¿vamos bien? Sí. Entonces, como católicos, nosotros debemos de ganar. Que hay un montón de broncas. A ver, ¿crees o no crees? Entonces decimos: Jesús, confío en ti. Que hay un montón de problemas y todo lo puedo en aquel que me sostiene. No es un optimismo exagerado, no es una actitud así del club de los optimistas. No, somos realistas. Sí, porque a veces demasiado optimismo, a lo mejor te hace, si eres optimista exagerado, a lo mejor te hace perder la realidad. No, ponemos los pies en la realidad. Entonces, este es el ánimo de esta carta. Es el ánimo de esta carta ante las crisis y pandemias de ayer, hoy y siempre.
El mejor servicio que hoy podemos ofrecer nosotros como católicos es llevar la buena noticia, es llevar el Evangelio de Cristo, es llevar a Jesús, es evangelizar. Y el obispo nos los va a desglosar más adelante cómo vamos a evangelizar. Entonces, es el primer llamado. Otro punto. Vamos a poner en contexto la carta. Bueno, ya. Los contextos, pues es la pandemia, las crisis. Ese es un contexto. Pero también hay otros contextos eclesiales que son muy importantes. O una palabra clave, sinodalidad. ¿Ya la habían escuchado? ¿Sí? Es una palabra no de moda porque ha existido siempre. Pero hoy el Papa Francisco la ha tomado y nos viene a impulsar. Dice, ¿qué esperamos de la iglesia del tercer milenio? Una iglesia sinodal. Así de iluminado el Papa. ¿Qué esperamos de la iglesia para los grandes retos que nos presenta este tercer milenio? La sinodalidad. ¿Qué es la sinodalidad? Bien simple, caminar juntos. Tenemos que aprender a caminar juntos, chiquitos. Ni empujándonos, ni metiéndonos el pie, ni corriendo, ni dejando al otro, ni quedarme apasguatadote allá y no dejarme ayudar. No, caminar juntos, hombro con hombro. Es la experiencia que el obispo retoma de Querétaro. Dice, el pueblo de Querétaro es un pueblo peregrino. Para nosotros son muy importantes las peregrinaciones. Tenemos 50,000 peregrinos de Querétaro al Tepeyac. Entonces, ese es un signo bien interesante. Pero al final del día, nosotros como iglesia somos una iglesia en camino. Somos una iglesia peregrina. Es decir, lo que cantamos cuando vamos a misa. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Si supiéramos lo que cantaron, no lo cantaríamos con tanta emoción. Sobre todo el no tan creyente. El creyente sí lo canta. ¿A qué te refieres? Dice, ¿cómo empezó? ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor del cielo! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. ¿No? Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Está hablando del cielo. La Jerusalén es el cielo. Pues qué alegría que ya nos vamos al cielo y que todos vamos a estar allá con el Señor y que nadie pise en el purgatorio ni el infierno. Es lo que estamos diciendo en ese canto. Y si oyen la misa y todas las oraciones que no son las mismas, siempre hay una oración que nos recuerda que tenemos que llegar al cielo. Ya es eso clásico ahí en la parroquia, ya hasta los aburrí. Siempre les pregunto, ¿y quién quiere ir al cielo? ¿Cuál todos? Yo sé que algunos no. Ahorita mismo, no todos. Todavía no. No. Toco madera. A ver, mijito, si no tienes claro eso, entonces, ¿qué tienes claro? O sea, nuestra tirada es el cielo. Nuestra meta es llegar con Dios. Es llegar a la patria. Nosotros somos extranjeros aquí en esta tierra. Somos extranjeros. Nuestro nombre quedó escrito en el libro de la vida desde el bautismo. Entonces, todos los sacramentos, todo lo que hacemos, el mismo movimiento, todo nos tiene que apuntalar para el cielo y vamos caminando.
Si alguien no tiene claro esto, pues entonces... Y se nota luego cuando sufrimos la muerte de los que amamos. ¿No que nos debería dar alegría? Ya se murió. Ya llegó al cielo. Y todo... Luego no falta la coma de no llores, mija, porque si no, no lo va a dejar ir. Uy, como si tus lágrimas tuvieran esa fuerza. O sea, lo vas a retener. Si lo hubieras llorado antes y a lo mejor ni se muere. ¿Sabes? Hacemos ideas, pues no de los mediáticos, ¿no? Y a veces, y nos vence más el corazón, pues la sensibilidad. Yo doy gracias a Dios que mi padre murió en tiempo de pandemia, no de coronavirus. Y todavía platico con él y le digo, mira, papá, fue mi última enseñanza. Porque desde que empezó la pandemia y todo eso, me tocó la pastoral más intensa que viví yo como sacerdote para atender a las familias en duelo. Y me toca vivir el duelo a mí. Entonces dije, jefe, pues fíjate la última enseñanza, pues en carne propia me tragué mis palabras. No me las tragué, sino lo que creo firmemente. ¿No? Y alguien por ahí me cuestionó hace unos días, padre, ¿no existe duelo realmente? Digo, yo creo que no es duelo. O sea, ahora lo medito y digo, o sea, no le lloré a mi papá, así como a lo mejor le tuve que haber llorado, pero no es algo que tenga aquí atorado en el gogote. Lo que, que se lo tengo todavía atorado. No. No hice duelo, hice mucha oración, sí, por mi padre. Pero me uní a la oración de tanta gente que pasó por la parroquia y hasta la fecha que siguen sufriendo la muerte de sus seres queridos. ¿No? Y le digo, pues mire, yo acabo de perder a mi padre y así empecé, ayer perdí a mi padre, hace una semana perdí a mi padre, hace 15 días, o sea, todo este tiempo ha sido una referencia a mi padre para atender a todos los que sufren el duelo. Ayer mismo despedimos a otro amigo que también sufrió mucho y pues hubo mucho acompañamiento y se acercó la esposa y dice, padre, estoy muy tranquila porque entendí muy bien lo que usted nos enseñó. En manos de Dios. Entonces nuestra aspiración es el cielo, chiquitos. ¿Sí? Claro, los solicitados de esta tierra, ¿para qué es? Pues para vivir, hay que construir el cielo desde el suelo. Nada más que como no todos lo han entendido, hay quienes les encanta más bien hacer infiernitos. Ahí está, o sea, no es cosa de Dios, Dios nos dio el paraíso. Anden, tomen para mis niños. Pero no, los niños querían hacer de las suyas y ahora que nosotros queremos jalar para este rumbo, hay muchos que jalan para el otro. Pues imagínense ahí esa tensión, que es lo que provoca ese caos. ¿No? Y por eso hay dolor, hay sufrimiento, hay muerte, porque Dios la quiso, no, por nuestra propia necedad, y tenemos que sufrirla, pues para que nos aguantemos. O sea, no le reclamamos a Dios, ¿por qué? Tranquilo, ¿sí? ¿Por qué le echas la culpa a Dios? Todas estas crisis y pandemias son broncas de ustedes. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues lo más que podamos hacer con la ayuda de Dios, para hacer de este suelo el mejor de los cielos de manera imperfecta, desde la familia. Porque a veces tenemos ese conflicto, ¿no? Con la maldad, con la oscuridad, con el sufrimiento, con las desgracias, con las broncas que luego, es que a veces hasta la gente dice, es que padre, yo cuando estaba fuera de la iglesia, pues no me iba tan mal. Mis negocios florecían, pues sí, lanza. O sea, el demonio ya estaba, ni se preocupaba por ti, pues hacían de las tuyas. ¿Tú crees que te iba a estar molestando? Para nada. Pero es que ahora que empecé a estar en la iglesia, pues sí.
Te empezaste a salir de la oscuridad, entraste a la luz, ¿sí? Te diste cuenta y te das cuenta de que hay muchos que quieren ponernos el pie. Cuando estás en la oscuridad, pues todo el mundo se empuja, todo el mundo se pone el pie, todos estamos en la dinámica y como que no pasa nada, pero ya cuando empiezas a ir contra la corriente es cuando sientes que pareciera ser que donde está Dios, pues Dios siempre ha estado. Nada más que lamentablemente tenemos que sufrir las consecuencias del pecado, de la fragilidad humana. Entonces, el Papa con una visión tan hermosa nos dice: señores, tenemos que vivir hoy por hoy como iglesia la sinodalidad. Si alguien les pregunta, pues, ¿qué dice la iglesia? Que hoy los católicos tenemos que unirnos y tenemos que caminar juntos. Dando ejemplo, viviendo realmente nuestro compromiso. Pues, o caminas o qué. Decía el fundador del movimiento familiar cristiano que cuando nos enfrentamos ante un problema es como una gran roca que se atraviesa en nuestro camino, y esa roca te puede servir para dos cosas: para que te sientes sobre ella y digas, pues ya qué, y te estancas, o úsala de escalón y da el siguiente paso, ¿no? Los católicos siempre estaremos dando pasos, y si no puedo solo, Dios me ayuda, o está mi hermano. Por eso tenemos que aprender a caminar juntos, a irnos animando unos con otros, a ir acompañándonos en el camino. Y es la experiencia del peregrinaje. Entonces es otro de los grandes contextos de donde surge esta carta. Un tercer contexto: nuestros obispos de México, dentro de esta proyección sinodal que ya entendemos es caminar juntos, pues vienen dos acontecimientos que vienen a marcar la vida de nuestro país. Quizás suenen que están muy lejos, pero yo espero que todos lleguemos. 2031 y 2033. Dos fechas bien importantes que ya están aquí a la vuelta. 2031, vamos a celebrar 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. 500 años. Y segundo gran acontecimiento, 2033. Vamos a celebrar 2000 años de la redención, que Cristo murió por nosotros. 2000 años. Fíjense qué acontecimientos. Ojalá que lleguemos a... Sí, son que 9 añitos. Bueno, 9 para uno y 11 para el otro. Sí. Bueno, primeramente Dios. Entonces, los obispos, teniendo presente estos dos acontecimientos que se vienen así, dicen: como iglesia en México, vamos a caminar juntos, atendiendo la sinodalidad, ante las crisis y pandemias de ayer y de siempre, ¿sí? Pero bajo el amparo de la Virgen de Guadalupe, que se vino a revelar a México de una manera portentosa. Non fecit aliter omni nationem. No ha habido cosa igual en ninguna otra nación. Estas palabras que les dije son en latín y las pueden encontrar siempre en los grandes santuarios donde está la Virgen de Guadalupe. Siempre está esa frase arriba abajo, dice: non fecit aliter omni nationem. No ha habido cosa igual en ninguna otra nación. Y es verdad. A ver, pregúntense. Es un acontecimiento como Guadalupe. En otros tantas apariciones, ninguna. Donde ella se quiso quedar plasmada, su imagen, su rostro, con toda una teología maravillosa, que eso sería para otra formación, ¿verdad? Porque es una exquisitez contemplar el ayate del Evangelio y poder descubrir todo el mensaje de Dios
en el ayate, en esa imagen de Guadalupe. Tan solo si nos fijáramos en la florecita que tiene aquí en el vientre. ¿Sí se han fijado que tiene aquí una florecita de 4 pétalos? ¿No se han fijado? Sí. Pues nada más ese signo, que es la vida. Bueno, el color verde, ¿por qué verde? Porque una mujer con rostro mestizo, porque ni era ni española ni indígena, sino morenita, era rostro mestizo, venía vestida con verde. Del cielo. El verde significaba, los indígenas, las mujeres, sobre todo las mujeres, solamente blanco. Su vestimenta que ellos se confeccionaban, pero rústico, así tal cual, no le metían color. Alguien que vistiera una prenda con un color y más con un verde jade, hablaba de que esa mujer no era cualquier mujer, era una mujer emperadora. Y peor aún, detrás de ella estaba el sol. ¿Cómo puede una mujer que no viste traje corriente, sino que es una vestimenta de jade, y que esté delante del sol y pisando la luna? No, esta de ser alguien que está pero bien palanquísima. Sí. Y además viene embarazada. Y embarazada del que es la vida, porque esa florecita insignificante revelaba que allí había un Dios. Entonces, no era cualquier mujer. Fíjense, ya nada más les expliqué tantito. Ya no les digo más de las estrellas y flores, todo. Entonces, ese acontecimiento los obispos dicen tenemos que celebrarlo. Y entonces van a escuchar ahorita muy frecuentemente el concepto de la casita sagrada. De ahí se justifica la casita sagrada. Porque lo que le pidió la Virgen María a San Juan Diego fue: quiero que me construyan una casita sagrada aquí en el Tepeyac. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces todos podrán decir, pues si ya está ahí la basílica. Nuestro obispo nos advierte, no nos vaya a pasar lo que a San Francisco, cuando estaba ante el Cristo de San Damián en Asís, recibe una revelación de Cristo y le dice: Francisco, quiero que me reconstruyas mi casa. Y Francisco se voltea a ver el templo y dice: no, pues sí, señor, está medio fregado esto. Está una chaineadita, una buena rezanada ahí, ¿verdad? Y se puso a rezanar ahí, a reconstruir la iglesita de ahí. Y otra vez en oración le dice Jesús: toda mi iglesia, o sea, no es el templo material, es mi iglesia, necesita renovación, estamos reconstruirla. Pues hoy nuestros obispos actualizan este mensaje y nos dicen: los católicos tenemos que empeñarnos en reconstruir la casita sagrada. México necesita reconstruirse, la sociedad necesita reconstruirse, renovarse, las familias necesitan renovarse, reconstruirse. Cada uno como persona ante la crisis antropológica necesita reconstruirse interiormente, que todos nos sintamos templos vivos del Espíritu Santo. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, en otro contexto, la reconstrucción de la casita sagrada. Y en camino, pues por supuesto, a la redención, a este gran acontecimiento de la salvación. Y entonces los obispos hacen lo que se llama el plan global de pastoral. Plan global de... Entonces nuestro Papa, sinodalidad. Nuestros obispos, plan global de pastoral, donde nos presentan todo un proyecto para los próximos años en este contexto de la casita sagrada.
¿Vamos bien? Y nuestro obispo nos ofrece esta carta para responder en estos contextos, ¿sí?, desde la diócesis. Por eso en el número 5, ábranlo, nos plantea el objetivo de la carta. Dice, acuérdense que todos los documentos de la iglesia, cuando digo 5 no digo página, estoy diciendo el párrafo que tiene el número 5. ¿Sí? A un ladito tiene números, los párrafos de ese video que tienen numeritos. Busquen el número 5. ¿Ya lo encontraron? Lo mejor sería decirles la página, pero no los quiero mal acostumbrar. Mejor aprendan a usar los documentos de la iglesia. Cuando escuchen una cita de un documento de la iglesia, que podemos decir Amoris Laetitia, es esa exhortación número 28, no es la página, es el párrafo que tiene el número 28, para que aprendan. Bueno, ya sabía, nada más que hay que recordárselas. Perdón, hay que recordarlas. Número 5 dice: este es justamente el objetivo que nos anima en esta primera carta pastoral. Queremos oír y mirar con ojos y corazón de cristianos y de pastores lo que Dios nos dice y nos pide por medio de los grandes desafíos que estamos viviendo aquí y ahora. Así podremos discernir y proponer el Evangelio y la evangelización como el remedio y el mejor servicio al hermano ante las crisis y las pandemias de ayer y de hoy y de siempre. En otras palabras, queremos ver y oír lo que alegra y entristece a nuestras hermanas y hermanos, para presentarles la alegría del Evangelio y proponer el camino de Guadalupe al Redentor como una manera de hacer presente el reino de Dios entre nosotros. Esa es la respuesta que da la iglesia. Nos tiene que animar, decir, pues nuestra iglesia está liada. Y sí, son muchos contextos, pero ¿cómo respondemos como iglesia? Pues tenemos que seguir llevando la buena noticia. Sí, hay gritos, hay tristezas, hay la alegría del Evangelio. ¿Cómo? De Guadalupe al Redentor. Sinodalmente, con este proyecto que los obispos nos proponen, que le llaman así, el proyecto global de pastoral de Guadalupe al Redentor, por los dos fechas importantes, en este lenguaje de la casita sagrada. Y ahí la parroquia se fijaron, los que han ido últimamente a la Divina Pastora, de muy ad hoc, el templo de colores en lugar. ¿No lo han visto? Ni se dieron cuenta. Si entran al templo, en el anexo, van a ver puras fachadas pintadas, como fachadas de casas. Y la mitad del templo de un solo color, que pretende ser la iglesia. La parroquia es la casa entre las casas, eso significa parroquia. Y el párroco es el que cuida de las casas, es decir, de las familias. Entonces ahora con este tema de la casita limpia, este lugar se presta para que cada pedacito pareciera ser una fachada de una casa, ¿no? Entonces son las casas representadas adentro del templo de la comunidad y que son abrazadas por la parroquia. Ahí cuando lo vean, cuando vayan lo vean. Y bueno, la carta está de una manera muy pedagógica, es muy fácil de leer. Son 3 partes. Ya entendiendo estos contextos, la carta se divide en 3. La primera de ellas es contemplamos. Ahorita, ¿qué vamos a contemplar? La realidad. Lo segundo, discernimos. Hay que pensar qué es lo que Dios quiere. Ante esa realidad, qué es lo que Dios quiere. Y después proponemos. No basta nada más con que, sí, ya escuché, ya vi. No, hay que hacer algo. Y el obispo nos hace toda una propuesta. Era importante ponerlos en contexto para que entendamos estas 3 partes. Si nos vamos a la primera parte, contemplamos. Yo quisiera
que veamos las luces, las sombras, que escuchemos los gritos y silencios. En el número 7 está la primera parte. ¿Ya lo vieron? Y dice contemplamos, ¿verdad? Y luego abajito hay un recuadrito que dice luces, sombras, gritos, silencios que surgen de la actual crisis antropológica, cultural y las pandemias. Y el obispo hace una reflexión bien interesante. Dice, hoy tenemos los católicos una crisis de identidad. Eso es lo más terrible. Cuando hay crisis de identidad, cuando alguien no sabe quién es. Cuando alguien no sabe quién es, no sabe para dónde jalar. Hoy vemos a muchos de nuestros jóvenes que incursionan en una carrera y dicen, no, ya no, se aventaron 3 semestres y vas para atrás. Y después se meten a otra y se avientan 2 semestres y vas para atrás. Ya después terminan un tallercito de idiomas. Y está bien, pero andan perdidos. No saben qué quieren ni quiénes son. Eso en cuanto a una profesión. Yo hice un ejercicio con algunos alumnos, les dije, ¿qué quieren ser de grandes? ¡Bombero! No, dije, ¿qué quieren ser? No, ¿qué quieren hacer? Eso es bien diferente, ¿no? Los papás sí tienen muy claro que quieren que sus hijos sean de grandes, que sean hombres y mujeres de bien, de provecho, ¿o no? Que sean felices. Pero los jóvenes no entendemos. Nos estamos perdiendo en nuestra identidad. Y hoy con estos calificativos que se están dando a las generaciones, y así, ¿no? Y circulan tantos videos, ¿no? Los chavos de ayer, ¿cómo éramos? Que nos aventamos en una avalancha, en una pendiente y nos valía. ¿Cuál casco, cuál rodilleras? Y ahí vamos y nos estrellamos y te levantabas. Y tu preocupación era el tallón que te dabas en media nacha. La preocupación era la friga que te iba a dar tu mamá cuando llegaras. Que preferías mejor callarte y aguantarte el tallón, ¿o no? Bueno, con esto no quiero decir que tenemos que utilizar los principios, no podemos usar los criterios del presente para juzgar las situaciones del pasado, ni usar los criterios del pasado para juzgar las situaciones del presente. Eso hay que tenerlo claro. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¡Qué sabiduría! Ay, sirvan otra copa, por favor. ¿Cuál? ¿O más cargada? Más cargadita, por favor. Esta crisis de identidad, pues es terrible. Y está pasando a los matrimonios que después de 30 años tienen crisis de identidad. Los chavorrucos. Ya se acabó el amor. Y entonces vienen los sugar daddy. Y vienen los sugar baby. No, yo no sé de eso. ¿Cómo? A los mami, ¿no? Entonces, tenemos un serio problema de identidad que pareciera ser que ya sabíamos y resulta que no. Y hoy más en donde se pone en juego nuestra identidad. En donde ya hasta los chiquillos pues, le están preguntando, oye, ¿qué te gustaría ser? ¿Hombre, mujer o los dos cosas? Estoy pues poniéndolo en cuanto a pregunta, en cuanto a un cuestionamiento, no estoy dando ningún juicio. Los dos, porque no. Ya me la cambiaron. Bueno, está bien. Hay crisis de sentido personal y social. Hoy, con todo lo que estamos viviendo, cada vez nos encerramos en nosotros mismos. Antes, pues, dejabas la puerta abierta. Antes los niños salían tranquilamente al mandado. Hoy, ni pensar.
ni de chiste, ¿no? Hoy no basta un candado, es candado, bastón, y te estoy viendo desde aquí. Mi aplicación para estar vigilando. O sea, estamos en una situación tremenda de inseguridad, de desconfianza, de crisis. Gritos los escuchamos por todos lados. En el número 17, ahí tenemos, el obispo nos plantea 7 grandes clamores, 7 gritos. ¿Qué dice el número 17? En negrita. Yo cuando di este tema, cuando el obispo me pidió que le presentara la carta, pues estaba ya entre los nervios y eso, y presenté los clamores, pero al principio no me cayó el 20. Cuando vi la segunda experiencia de compartir, digo, ahora vamos a hacer el primer grito: auxilio, no puedo respirar. Híjole, me llené de escalofrío, porque me acuerdo que tuve que atender a mucha gente que no podía respirar. Esa gente entubada me tocó asistir, ¿no? Desde de manera presencial, en donde me acuerdo que visité un hospital y te arriesgas, ¿sabes? Y yo sí me privé, yo le dije a mi mamá y entonces a mi papá, le digo, puras llamadas con ustedes, no los voy a poner en riesgo. ¿No? Y sí, un año sin vernos, sin abrazarnos. ¿No? Y así todos vivimos, ¿no? Y yo, todos vivimos situaciones de estas. Pero el poder, el compartir y ver al hermano que le falta el aire, auxilio, no puedo respirar. Y no solamente en cuestión de esta pandemia, sino hay quienes no pueden respirar por otros tipos de opresiones. Se sienten asfixiados. Y hoy vienen estos males psicológicos, la depre, el estrés, la ansiedad. Padres que traigo los nervios aquí. Mucha gente, recuerdo que me decía, padre, ponga sus manos en mi cabeza. No la soporto. Den una bendición. Mucha gente se ha acercado, padre, bendiga, así de manera personal. Esa necesidad de ser escuchado, esa necesidad de experimentar el cobijo. Auxilio, no puedo respirar. El número 18, segundo grito. ¿Se han atemorizado? ¿Sí? Yo me acuerdo que no es presunción ni nada, yo venía de un viaje de Europa, salí el 2 de marzo del 2020, llegué aquí el 16, 17 de marzo, el 18 creo, 19, 17 declaran cuarentena, y yo recuerdo que pues, en Europa, pues, de donde yo venía, pues ya habían cerrado vuelos, ya no había conexiones, pero cualquier vuelo era directo. ¿Sí? Entonces estaban cerrando aeropuertos, las medidas de sanidad eran muy más estrictas. Yo me acuerdo que subir al avión, tus tres cubrebocas, ¿no? No exageré, 2. Y mi gente traía, pero a cada rato, y la mesita y el asiento, y veías el ambiente de la gente, y de repente un cuate por ahí empezó a estornudo y estornudo. No, o sea, todos volteaban. O sea, todos decían, bájenlo. Oye, el otro, pues imagínense. Y llegamos a México y quién nos echara tantita de esto. No pasa nada. Y yo venía así con el miedo, no me acuerdo que llegué a la casa parroquial, la persona que no le asiste, váyase. Déjeme, me voy a aislar.
Me acuerdo que saqué todas mis cosas, dicen que el bicho no aguanta mucho el calor. Toda mi maleta, mi ropa, todo lo que veí, me puse todo en el patio para que se asoleara, lo dejé ahí mediodía. Fíjate, o sea, no teníamos mucha información, no teníamos lo poco que habías escuchado aquí y allá, pero sí traía miedo. Y así cada quien podrá contar su experiencia, ¿no? Pero no nada más miedo de esto, de la pandemia, hoy tenemos mucho miedo. Me acuerdo que tenía yo un viaje como a la semana del miércoles de ceniza, después del partido del Corregidora. Tenía un viaje a Guadalajara y dije, de inmenso, voy a Guadalajara. O sea, placotas de Querétaro, dije, no, de Tarú, se tenía una semana que había pasado. Dije, Tarú lo voy a Guadalajara. O sea, uno piensa esas cosas. Con su playera de gallos. No, pues no, hasta le empecé a hablar a un amigo que traía placas, su carro con placas de Colima. Me vi tentado a decir, oye, préstame tu carro, trae placas de Colima y me voy más tranquilo, pero imagínate atravesar allí la zona metropolitana de Guadalajara, placas de Querétaro a una semana, no. O sea, fíjate, ¿a dónde te lleva a pensar esas cosas? ¿No? Y ya no solamente piensa en tu hermana, en tus sobrinas, con el tema de la mujer. Y decimos, Querétaro, pues menos mal somos ahorita un huevito donde nada más nos anda rondando la muerte aquí alrededorcito, porque no le hemos sentido aquí tanto. Pero, pues uno la piensa. Pues ir a Celaya y mi maestra que bueno, por mucho que me guste la Querétaro. ¿O no? O sea, ¿qué vas? Pero muchos tenían que seguir trabajando y muchos tendrían que seguir saliendo y tuvimos que tragarnos nuestro miedo. Pero sí, tenemos mucho miedo. Mucha gente que tiene mucho miedo. 19. ¡Auxilio! ¿Cómo dice? Tenemos hambre. ¿Ya está, Macabrito? Oigan, ya me pasé, yo iba a estar nada más una hora. Tenemos hambre. Esa es otra realidad terrible. Ahorita los migrantes. La carestía, o sea, aun cuando vivimos en un mundo donde hay más facilidades de desarrollo, hoy se sufre todavía el hambre en muchos países y ni cuenta nos damos. Pues aquí mismo En México, en Querétaro. 20. El grito de las mujeres. Auxilio, no más mal. Y ya no solamente que te secuestren, sino el acoso que sufren, el caminar por la calle, las miradas, las majaderías. Hoy hay muchas mujeres y el grito no se escucha tanto, aunque es muy fuerte. El grito de los adolescentes y jóvenes, no nos juzguen. El grito de los migrantes, somos sus hermanos. ay, esto cómo me... O sea, yo recuerdo eso cuando me paro en las esquinas y veo que se acerca mi hermano hondureño, me resuena este grito. O sea, llegué y casi como que lo escucho, su hermano. Hay que hacer algo. O sea, ya no puede uno quedarse indiferente, ¿no? Como lo hacemos antes, en las esquinas del semáforo se acercan y te abren. Prefieres voltear la mirada, que trabajen, están fuertes, es más, ¿por qué andan haciendo acá? Pero resulta que somos tierra de migrantes también, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos familia que a la batalla siempre a Estados Unidos?
Y 23, el grito de la tierra. Pues ya la estamos subiendo. La tierra, dicen que Dios siempre perdona. El hombre a veces perdona. La naturaleza jamás perdona. Alteramos la naturaleza y la vamos a pagar. Son gritos que hacen que surja urge un signo profético. Ese es otro elemento clave. Nuestro obispo descubre, después de contemplar las realidades, de discernirlas, tiene que haber signos que nos muevan a una acción. Él les llama signos proféticos, o sea, signos de respuesta. Ante tanto grito, un signo profético. ¿Cuál? Sí, tenemos que escuchar. Ahí lo vemos en el número 24. Signo profético, necesitamos un ministerio parroquial de escucha. Y aquí viene la pedagogía de nuestro obispo. Nos invita con el tema de la casita sagrada. Dice, tenemos que hacer una casa de la escucha. Y de veras la gente tiene tanta necesidad de ser escuchada. Durante el tiempo de la pandemia, pues pasé muchas horas en el celular, hablando con la gente, escuchando a la gente, no confesándose, escuchando a la gente. Y se acerca al padre, ¿cuándo puedo hablar con usted tantito? Esa es la clásica, porque hay una necesidad. Y nos dice lo mismo, un signo profético de la iglesia es poder hacer una casa de la escucha, pero escuchar, hay que saber escuchar. No nos vaya a pasar como aquella señora que llegó y me dijo, padre, empezó a platicarme sus situaciones, ya llevaba media hora, hable la mujer. Y yo así. Y que se me dije, tú no también la vas aprendiendo y sabes en qué momento puedes entrar y una de esas logré encontrar en su discurso un espacio y me meto y empecé yo a hablarle dándole ya respuesta a lo que nunca me pidió respuesta, ¿no? Y ella sí no buscó rendirse en qué momento callarme, simplemente me calló. Yo saqué cita para en donde aclaré muy bien que yo quería que usted me escuchara. No pedí una cita en donde usted me diera consejitos. Me quedé así. Escucho, hija. No, se aventó otra media hora, descansó su alma. Padre, le agradezco infinitamente que me haya escuchado. Me voy tan feliz. Y uno tiene que, pues para eso estamos, los sacerdotes somos, esa es nuestra tarea, escuchar. Sí, por eso yo le apuesto más a una buena dirección espiritual que deriva después en una buena confesión. Cuando la gente se acerca a confesar, pues nada más dice sus pecados, ¿no? Tas, 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 tas. Si tengo alguna duda de, a ver, no entendí, se me hace que no está un pecado, pero, y entonces ya la penitencia y tan, no, pero no falta quien llega, ¿no? No dice sus pecados. No, fíjese, padre, el otro día salí tempranito en la mañana, iba yo a las carreras y eso que se me atraviesa un gato y que le piso la cola. Y el gato pegó un maullido tan terrible que brincó a la carretera y en eso pasó un carro y lo aventó. Para entonces salió la dueña y gritó, ¡mi gato! ¡Ya lo mataron! Y yo, no está el pecado. O sea, me contó toda la historia del gato, ¿sí? Para terminar con otra cosa, de que iba a la carrera,
porque se había enojado mucho con su marido, porque en la mañana no le había dejado para el gasto, y que se iba a ir a su trabajo, y que iba bien enojado, y mi pecado es que me enojé mucho. Pues imagínense lo que tiene que soportar uno. No, no es cierto. No, pues me enteré del gato, me enteré del taxista que atropelló, de la vecina que era dueña del gato, y terminó siendo un sepelio para el gato. No, no es cierto. La dirección espiritual pues, es ahí donde uno escucha y ayuda a las personas a que pues ahí desahoguen su corazón y pues traen una serie de problemas que son más allá de un simple pecado. Bien, entonces nuestro obispo nos dice, tenemos que tener una casa de escucha. Con esto ya marca un caminito. ¿Y qué propone para cada parroquia? Hacer 8 casitas. Si la Virgen nos está pidiendo que hagamos las casitas sagradas, nos dice, bueno, ante estas realidades, ¿cómo responde la iglesia? ¿Cómo respondo yo a Jesús? Y bueno, nos pide que cada vez seamos más sensibles para la escucha. Escuchen a sus hijos, no les digan todo lo que tengan que hacer, porque los papás a veces caen en ese error. O sea, siempre están diciendo lo que tienen que hacer los hijos. Yo les sugiero a los papás, mejor aprendan el método socrático. ¿Sí? ¿Cómo enseñaba a sus alumnos? Con preguntas. Entonces, en vez de que tú le digas, es que te he dicho que tienes que hacer esto, mejor eso mismo que quieres decir, transfórmalo en una pregunta. ¿Y tú cómo ves? ¿Qué piensas? Y sí, te va a tomar la medida y te va a dar cada respuesta pero tienes que aprender a escuchar. Si no te vas a volver la madrastra o la bruja, o el padrastro o el brujo. Y los hijos terminan por ya ni oírte, perdón, nada más piensan en su cabecita, otro choro mareador. Ya me viene a sermonear, ¿no? Entonces, qué importante es la escucha. Partiendo de este como ven, está bien interesante para que le den una leída, son tantos gritos. Viene la segunda parte que es un discernimiento. En este discernimiento el obispo nos hace ante esa realidad antropológica, cultural, crisis, hoy tenemos que llevar el evangelio, tenemos que llevar buenas noticias. En los signos proféticos va a ser, tenemos que construir casitas sagradas. Una de ellas ya nos la anticipó, de la escucha, pero van a derivar otras 7. Y esas 7 casas, como signos proféticos, van a responder a un imperativo evangélico. La pedagogía de Jesús empieza con indicativos. Dios te ama, yo soy el buen pastor, sí, ámense los unos a los otros, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Te da indicativos. Pero llega el momento en que dice, a ver, señores, no bastan los indicativos. Y aquí surgen los imperativos. O sea, el mandato. Te lo mando. ¿Ese es Dios o no? ¿Ese es Dios? Y Jesús, en esta carta pastoral, el obispo toma 7 imperativos, 7 grandes mandatos. Y por eso en el número 25, ahí tenemos el primer imperativo. ¿Ya lo vieron? ¿Qué dice? Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Primer imperativo. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Sí? Y es ahí donde el obispo dice, el mejor servicio que puede dar la iglesia es presentar a Jesús. Y quien ha experimentado la presencia de Jesús en sus vidas, se transforma su vida.
Acuérdense que ser católico no surge por una bonita opción, una decisión, no es por una tradición, una simple tradición, tiene que partir de una experiencia del amor de Cristo, tiene que partir del encuentro con Jesús. A mí siempre me ha gustado plantearlo de esta manera. ¿Qué es primero? ¿Amar a Dios sobre todas las cosas o dejarme amar por Dios? Nos han enseñado siempre que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, pero eso no es garantía. O sea, ¿quién puede amar cuando no ha experimentado el amor? Y muchos católicos, pues sí, nos han dado la fe por tradición, y hoy se está dando mal, ¿no? Donde llegan los papás con sus hijos a bautizar y les preguntas, ¿y por qué vino a bautizar? Porque la suegra estuvo jode y jode que bautizar a este chamaco. Sí, porque nosotros ni siquiera creemos en el matrimonio, no estamos casados. Pues la suegra estuvo friegue, pues tendría que bautizar. Entonces, hermanos, es poner los requisitos. Y hay muchos católicos que nada más así como que andan buscando el paquete de sacramentos para que ya salgan. Padre, ¿no podrá hacer todo junto de una vez? Porque ya para salir del paso. ¿Qué quieres tener prisa? Sí, padre, en vez de hacer 3 fiestas, hacemos una. Y ya nos ahorramos una lana. Pero no entienden los procesos. Y la idea es que todos tengamos un encuentro con Cristo. Y no ha tenido el encuentro con Cristo, ¿qué le pasaría a Teresa de Calcuta? A ver, una mujer que venía de Albania, llega a un país africano y empieza a interesarse por los leprosos, por los que están ahí todos mosqueándose, muriéndose. ¿Qué movió a esta mujer a acercarse a un leproso y levantarlo y atenderlo? Su encuentro con Dios, que le marcó su vida. ¿Qué le pasó a un Juan Pablo II? Que vemos su historia no fue nada de infancia, fue terrible. Y que salió. Y se entregó su vida y miren todo el bien que hizo. Pero ¿qué mueve estos hombres? Bueno, ustedes están re locos, un sábado en la tarde, todo caluroso, venir a sacrificar 2 horas a escuchar al padrecillo, ¿no? Y venir a formarse y ver qué van a hacer allá sus vecinos. Ahorita de estar cheleando. Ya los antojé, ¿verdad? No te los alcanzamos. Ya empezaron con la botana, ya vi. O sea, y yo creo que no falta algún amigo. ¿Qué estás haciendo allí? Algo pasó en tu vida. Algo está sucediendo que te atrae, que dices, yo tengo que ir allá. Pregúntate qué te pasó. Tú estás aquí, donde no te pagan, donde no te tienes que pagar. Por cierto, cuesta 30 pesos. No se hagan. Bueno, me dijeron que No se hagan. No es donación, si es donación son 50. A mí me la dieron en 70. Y te vieron ¿Es la segunda edición? ¿Esa? la misma. Fue recompra. Fue reventa. Sí. Entonces tiene que haber una experiencia. Arrepiéntanse y conviértanse y arrepiéntanse. En este imperativo, pues vemos todos los ejemplos del Evangelio, de tantos hombres y mujeres que imagínense la Magdalena. Pues le iba re bien, supongo. Pero no estaba tan feliz porque le iban a matar. Es que la cacharon. Y llega Jesús y dice, chiquita, tranquila, son tan los que te iban a pedir, no, pues ya se bueno, yo tampoco te conviene. Vete, nada más ya arrepiéntete y ya no vuelves a ver.
¿qué le pasó a esta mujer? Pues le volvió el alma al cuerpo y cambió toda su vida. Así la transformó. San Pablo era perseguidor de los cristianos y era un hombre ilustrado y actuaba por convicciones. Él creía firmemente que eran los enemigos del imperio, los cristianos. Y resulta que ve sin ver, le queda ciego, y en su falta de visión es cuando ve a Jesús. Y entonces entiende todo y entrega su vida. Al punto de, bueno, José Sánchez del Río, le decían unas monjitas que de Roma, que también iba a ser canonizada su fundadora. Llegamos a su casa y dicen, los mexicanos, ¡ay! Su niño. Dice, si nuestra madre nos conmueve que va a ser canonizada porque es una mujer muy santa, ahora cuando vemos a su niño tan hermoso, José Sánchez del Río. ¿Se han oído hablar de él? ¿No han oído hablar de él? Sí, de Michoacán. ¿De Zaguayo? ¿Sí, de Zaguayo? ¿O de Zamora? ¿Zamora? No, Zaguayo o Zamora. Por ahí, pero de Michoacán sí. No, déjame acordar. Sí, de Zaguayo. No, de Zamora. No, Zaguayo. Ya me acordé. Es un niño que anduvo en la cristiana, ¿no? Y entonces les hacen una emboscada y al capitán pues lo tumban del caballo, José líquido en su caballo, y le dice, capitán, llévese mi caballo. Y yo me escondo, oye, que te van a descubrir, te van a matar. Usted es capitán y llévese mi caballo. Y sí, lo apresan y lo llevan a su pueblo, donde está su mamá. Creo que el síndico era o alguien de ahí, era su padrino. Y le decían, José, ¿sí? Tú nada más di que renuncias a tu fe para que te salves. Viva Cristo Rey. Y viva Cristo Rey. Y lo torturaron. Un niño, imagínense, le cortaron las plantas de los pies. 13 años. Estando su padrino de bautizo. Y se aguantó. Lo hicieron caminar y se aguantó. Llegó hasta donde le iban a su tumba, o sea, frente a su talón, ¿sí? No le metieron un balazo, lo apuñalaron a un niño de 13 años que muere por su fe y no se rajó. Y aquella frase que se ha hecho famosa, nunca fue tan fácil llegar al cielo. O sea, un niño de 13 años entendió su fe, hubo una conversión y fue capaz de decir, nunca fue tan fácil llegar al cielo. Ya tenía bien clarito lo que verdaderamente valía la pena. Dice, pues háganme lo que quieran. Nunca fue tan fácil llegar al cielo. Y de esas historias tenemos muchísimas. Todos estamos llamados a ser santos. Todos estamos llamados. Hay que preguntarnos si Dios, si me tocara esto, ¿me entraría? Sí, los delincuentes sí le entran. Se quedan así como que ¿qué hondos, verdad? El obispo nos dice, ante este imperativo urge una casita, un signo profético. Tenemos que tener una casa de pastoral, número 33. Una casa de pastoral. Un lugar donde los cristianos se formen. Un lugar donde el católico pueda aprender su fe. Un lugar en donde el católico tenga una formación básica. Incluso con procesos. Muchos pensamos que con que hayas aprendido el catecismo de Ripalda ya la libraste. Pues no, mijito. Hay católicos que se conforman con el Padre Nuestro y el Ave María. ¿Ya se saben las oraciones, Padre? No, el católico tiene que formarse. Tenemos que invertir en nuestra formación.
no los quiero espantar, pero de formación, tan solo bíblica, son 73 libros. Yo di todo un año, allí en la parroquia, di la clase todo un año de Apocalipsis. Nada más para estudiar el Apocalipsis. ¿No se les antoja? Sí. No. Es el libro de la esperanza. Es un libro. A veces pensamos que puede ser algo meramente académico. No, es un estudio que enriquece tu propia vida y te va engrandeciendo. O sea, no es lograr como lo normal, en lo ordinario, un grado académico. No, cualquier estudio que hagas, de lo que sea, desde tu fe, te hace crecer en la santidad. Y que sea, soy ahorita mismo, o sea, son tantas cosas que tenemos que reflexionar, ¿verdad? Pero ahorita no nos vamos a hacer un pincelazo. Bien, casa de pastoral. Tenemos ya la casa de la escucha, la casa de pastoral. Segundo imperativo, número 34, ¿cómo dice? Tenemos varios desafíos. Recomenzar desde Cristo. Caminar juntos. Y un desafío es que esto tenemos que hacerlo en pequeñas comunidades. Porque así nos enseñaron nuestros antepasados. Las pequeñas comunidades. Y creo que el encuentro matrimonial le ha apostado a las pequeñas comunidades. No son pequeños clubs sociales. No es el lugarcito de chalala solamente. Es el lugar en donde tenemos que revivir la experiencia de las pequeñas comunidades, que consiste en compartir la vida, orar juntos, compartir sus bienes, se catequizaban, participaban en la fracción del pan, eran solidarios. Entonces las pequeñas comunidades tenemos que reforzarlas. Dentro de poco, ya lo visto, estamos elaborando un material para las pequeñas comunidades, para la formación de las pequeñas comunidades. Nosotros tenemos una larga experiencia por lo que nos ha enseñado el encuentro conyugal, pero tenemos que complementarlo con lo que hoy estamos ya trabajando de las pequeñas comunidades. Porque ha sido la manera en que personalizamos. O sea, no somos bola, no es la bola de católicos, sino creo que la vida cristiana se concentra desde la pequeña comunidad, que es como el fermento, que va nutriendo otra pequeña, después la parroquia la diócesis, la iglesia en México, la iglesia en México en el mundo. A partir de las pequeñas comunidades. Hay mucho que caminar ahí. Y por eso el obispo nos recuerda el proceso y las columnas de la comunidad cristiana, el número 42. La enseñanza de los apóstoles, la comunión, la fracción del pan, la oración. Ahí está claro el caminito. Eso tienen que hacer en las pequeñas comunidades. Por eso digo, no son clubes sociales, son pequeñas comunidades de católicos, de cristianos que se reúnen en torno a Jesús. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí voy a estar con ustedes. Y claro, también podemos echarnos nuestro convivio, porque también compartían la alegría y la vida, pero sin descartar la oración, la enseñanza, la comunión. El signo profético, pues la casa de la comunión. Es decir, las pequeñas comunidades, en el número 44. Si se fijan, siempre el obispo nos hace una pregunta. Ante este imperativo, ¿qué podemos responder a Jesús? Y bueno, él nos hace una propuesta. Pues tenemos que apostarle a la pequeña comunidad. Entonces, escucha, casa de la escucha. Casa de pastoral, donde se formen. Casa de la comunión, donde las pequeñas comunidades se fortalezcan. Tercer imperativo,
Vayan y curen. de la crisis sanitaria, vayan y curen. Una iglesia en salida hacia los enfermos. Jesús quiere una iglesia de discípulos misioneros de la salud. Evangelizar, fíjense, es promover un estilo de vida sano. De hecho, se llama al misterio de nuestra salvación, se le llama el Mysterium Salutis. Mysterium Salutis. Haciendo referencia precisamente a la salud del alma y también del cuerpo. Por eso, cuando comulgamos y se nos presenta el Cordero de Dios, decimos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No, sanarme todo, no solo el alma. Antes decíamos sanar mi alma, ahora es sanarme, repito, mi cuerpo. Y de veras, si tuviéramos fe, no tendríamos que recurrir a que nos den una piruleada. Sí, porque a veces creemos más en la piruleada y en que te pasen un huevo por no sé dónde. Las hojas de piru. Hasta ñañaras de yo. Sí, no, pues te barren. Cuando tenemos la Eucaristía, ¿o no? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Son las palabras que se retoman de aquel centurión, que era un soldado, es una manera tan así, tan... Él seguía las normas, las reglas. Y él reconoce a Jesús como el profeta, reconoce a Jesús como el Mesías. ¿No? Y él le dice: mira, Señor, basta con que tú digas una palabra, sé que va. Porque yo soy soldado, yo soy de la milicia. Cuando yo le digo a alguien, ve, vale. Haz lo mismo, Señor, yo creo en ti. Qué fe de este cuate. Tiene una necesidad muy fuerte de salud. Si tuviéramos esa fe. Y entonces, por eso nos dice nuestro obispo: ¿y cómo vamos a responder a ese llamado, a ese imperativo? Vayan y curen. Pues vamos a hacer la casa de la salud, una casa samaritana, ¿no? Y propone concretamente una especie de dispensario, no solamente, pero sí una casa dentro, que lleguemos a la parroquia y encontremos quien nos escuche, que lleguemos a la parroquia y que encontremos un lugar donde pueda formarme, que llegue yo a la parroquia y pueda encontrar un espacio donde yo pueda integrarme en una pequeña comunidad, que pueda yo llegar a la parroquia y pueda encontrar un lugar donde se promueva no solo la salud de mi alma, sino hasta la salud corporal. Hubo un tiempo allí en la parroquia que logramos avanzar los primeros años y teníamos jornadas de salud, ¿no? El tema de la vista, el tema de azúcar y tantas cosas. Nació una jornada sobre la otra vez visual. Tenemos un dispensario, pero falta más. Ahí cuánto bien podrían hacernos las enfermeras, los médicos, que donaran su tiempo y que estuvieran allí ayudándonos. El dentista, pues jornadas de salud dental; el oculista, jornadas de salud; el oftalmólogo, jornadas de salud visual, ¿no? Cosas tan simples, pero que promuevan la salud. ¿Cómo ven esa casa? La casa del samaritano. Y es mucho, ahorita nada más dije así como suavecito, pero casa del samaritano, ¿se acuerdan la parábola del samaritano? Que a un samaritano iba en el camino y lo asaltaron y le acomodaron una buena y lo dejaron ahí tan medio muerto, le quitaron todo. Entonces pasó un sacerdote pero casi no. Pasó de largo, ni lo peló. Pasó un levita, que se creían doctores de la ley, ni lo peló. Perdón, no era samaritano, era un caminante. Pasó otro tipo y ni lo peló. En eso pasa un samaritano, que por cierto los samaritanos eran considerados así como
como lo que a veces nos pasa aquí, ¿no? Que dice, chilango, no es canacillo, no es queretano, o sea, es algo así, ¿no? Pues también así estaba en esos tiempos. Entonces un samaritano era mal visto por los judíos. Y Jesús lo pone de ejemplo. Y dice, y nos pasó un samaritano y se detuvo. Se bajó de su cabalgadura, lo miró, lo subió sobre su cabalgadura, lo llevó a una posada, pagó para que se quedara en la posada, se esperó a que se le curaran las heridas, dejó una lana por si se ofrecía algo más durante los próximos días y después regresó para ver. ¿Quién hace eso? Entonces el obispo nos dice, necesitamos una casa samaritana. ¡Tómala! No, yo creo que todos podemos hacer mucho, ¿o no? No vamos a solucionar la pobreza, no vamos a solucionar todo el problema de salud que tenemos, pero hay mucho que sí podemos aliviar. Entonces el obispo nos está pidiendo. Entonces la pregunta es, ¿y tú cómo respondes a este imperativo? Cuarto, número 54. Ante la crisis del hambre y de la pobreza, dice nuestro obispo, la regla de oro, la identidad compartida. Tenemos que aprender a ser compartidos. ¿Y qué es ser compartidos? Pues aprender a partirnos a los demás. Por eso Jesús tomó el pan, dio gracias, lo bendijo y lo partió y se lo dio a sus discípulos. La Eucaristía es el mejor ejemplo del compartir. La Eucaristía es para comerse. Y a veces da mucha tristeza que muchos no lo comen, pero es para comerse. Es el signo más bello a través del cual Dios, a través de su Hijo, manifiesta su amor, donde se comparte. Y Jesús toma esta hermosa, lo mismo toma este texto de Marcos 6:36, donde es la multiplicación de los panes. Los discípulos llegaron bien preocupados. Señor, está bien, o sea, hay aquí como 5,000 escuchándote. ¿Qué dicen esos despídalos? ¿No? Le dicen los discípulos a Jesús, Señor, pues tendrán hambre, han estado muchas horas aquí, pues ¿qué hacemos? ¿No? O sea, casi querían pedirle, pues ya hacen milagrito, ¿no? Y le sugieren que los despidan. Pero no, Jesús resuelve el problema y dice, no los vamos a despedir, denles ustedes de comer. Señor, pero nada más tenemos 5 panes y 2 peces, pues con eso, mijo. Los primeros en tener esa violencia, denles ustedes de comer.